Hola amigos, muy buenas tardes a una nueva transmisión. Esta es la transmisión número 3 que estamos realizando el día de hoy. El día de hoy vamos a ver unos temas bastante importantes. Ustedes ya se imaginan, como lo ven aquí en la pizarra, ¿no es cierto? Relacionado a genética y funciones lineales y cuadráticas en el tema relacionado a matemáticas. ¿Ya? Bueno, sin más que decir, estamos un poquito atrasados, mil disculpas. El tiempo se nos fue de las manos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Ayúdame, por favor, monitoreando para empezar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo relacionado a lo que es a la genética. Muchos de ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es la genética? ¿No es cierto? La genética principalmente es una rama de la biología que en sí se encarga, ¿no? De estudiar los mecanismos de la herencia, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esto de la herencia? ¿No es cierto? ¿Dónde viene la genética? ¿Quién lo descubrió? ¿O quién es el padre de la genética? Gregory Mendel, ¿no es cierto? Este es el padre de la genética. Bueno, vamos a empezar primero hablando acerca de un pequeño cromosoma. Nosotros tenemos aquí un pequeño cromosoma en el cual se va a dividir en diferentes partes en donde se van a encontrar localizados en sí lo que son los genes y los alelos. ¿Qué son los alelos? ¿Qué son los genes? Vamos a después a describir cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. ¿Ya? Dentro de nosotros, de la genética, nosotros tenemos lo que son los alelos dominantes y los alelos recesivos. Como podemos observar aquí en nuestra imagen, dos perritos, ¿no es cierto? Un dominante y un recesivo. Siempre, escucharán muy bien, siempre, nosotros al dominante le vamos a expresar como una letra mayúscula y al recesivo como una letra minúscula. Profe, dice ahí existe dos letras mayúsculas. ¿Qué dice Juan Diego? ¿Qué significará cuando tiene dos letras mayúsculas? Que es puro. Correcto, que es un ser homocigoto, ¿no es cierto? Que es un ser homocigoto, ¿no es cierto? Mayúscula o minúscula, un ser homocigoto, ¿cierto? Y cuando tiene dos combinaciones de dos letras, una minúscula y una mayúscula, hace referencia a un ser heterocigoto, también le denominamos como, Juan Diego, Híbrido. híbrido, correcto, muy bien. Vamos a ver, ¿no es cierto? Dentro de esto nosotros tenemos los fenotipos y genotipos. Nosotros cuando hablamos de fenotipos y genotipos, nosotros podemos en sí analizar cada uno de ellos. Yo cuando hablo de un genotipo, yo principalmente hablo de una característica no visible, o sea, características, rasgos internos que tenemos, ¿no es cierto? Y características fenotípicas son aquellas características que nosotros podemos ver, o sea, características evidenciales o que se puede ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un perrito de ojos, color de ojos negros, que sería una característica fenotípica, ¿no es cierto? Nosotros que podemos ver eh, la característica en sí, el color de los ojos, forma de su cabello, etcétera, ¿ya? Vamos a ver la terminología en cuanto a lo que hace referencia a las leyes de Mendel, perdón, a la genética. La terminología de la genética, nosotros tenemos principalmente un denominado gen. ¿Qué es un gen, profe? Es un fragmento de un ADN que porta la información genética y se encarga en replicar y transcribir dicha información, ¿ya? Ahora, ¿cuántos cromosomas tendrá un gen? ¿Qué dice Juan Diego? ¿Cuántos cromosomas tendrá el gen? ¿Uno, dos o muchos? Muchos. Correcto, muchos genes. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que hace referencia al locus. A ver, ayúdame Juan Diego, por favor, acá. Locus. El locus principalmente es la zona donde se ubica el gen. Ese es el locus. Zona donde se localiza el gen. ¿Dentro de qué? De un cromosoma, ¿no es cierto? Ese es un denominado locus. Vamos a enfocar de nuevo acá, por favor. Vamos a ver ahora a lo que hace referencia a los alelos. ¿Qué es un alelo, profe? Un alelo simplemente es una variación de un gen. Eso es un alelo, variación de un gen, ¿ya? Dentro de los alelos nosotros tenemos un alelo dominante y el alelo recesivo. Profe, ¿qué es un alelo dominante? ¿Qué es un alelo recesivo? El alelo dominante es aquel que va a expresar características fenotípicas. ¿Qué era una característica fenotípica, Juan Diego? Ya describimos fenotípica, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos evidenciar, no podemos ver. Perdón, genotípicas son fenotípicas, características que podemos ver, ¿no es cierto? Fenotípicas, características que podemos ver. Y un alelo recesivo siempre le vamos a representar con una letra A, perdón, con una letra minúscula, puede ser A, B, C, según su característica, ¿ya?
y expresa características genotípicas. ¿Qué quiere decir genotípicas? No evidenciales, que nosotros no podemos ver, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora lo que hace referencia a lo que es un genoma. ¿Qué es un genoma? Principalmente es un conjunto de genes que posee un organismo, ¿ya? Y finalmente veremos los dos conceptos básicos a lo que hace referencia a homocigoto y heterocigoto. Un homocigoto tiene dos A mayúsculas. ¿Qué significa que es? Puro. Puro, ¿no es cierto? Y un heterocigoto, híbrido, ¿no es cierto? Tiene una mezcla entre un alelo dominante y un alelo recesivo. Muy bien, hasta ahí estamos bien, correcto. Vamos a ir analizando ahora lo que son unas características muy importantes dentro de una forma que estudió Gregory Mendel en lo que hace referencia a una semilla, ¿ya? Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, dice la forma de una semilla. Según dice que la semilla lisa es recesiva, la semilla lisa es dominante frente a la recesiva. El color de la semilla, la amarilla, va a ser dominante frente a la verde. La forma de la vaina, ¿qué va a ser? Dice que la vaina medio hinchada va a ser dominante frente a la vaina contraída, ¿ya? Y en el caso del color de la vaina, ¿cuál va a ser la dominante? La color verde. Ojo con esto, porque nosotros vamos a realizar ejercicios con esto y tenemos que tener presente cada uno de ellos, ¿ya? En el caso del color de la flor, tenemos el color púrpura, es dominante frente a la blanca. En el caso de la ubicación de la flor, en las uniones de las hojas son la dominante frente en las puntas de las ramas. Y finalmente tenemos el tamaño de la planta. Siempre recuerden que el tamaño alto frente al tamaño chico o enano, como se le denomina, ¿ya? Entonces sería una de las características más importantes frente a las características fenotípicas. Aunque existen muchas características más, como en el caso, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de los alelos múltiples. Por ejemplo, en el caso de un factor RH positivo, siempre es dominante frente al RH negativo. Otro caso, el color de los ojos, siempre el color de los ojos negros frente a otro color de ojos claros. ¿Y qué dice Juan Diego? El color de la forma del cabello. El rizo frente al liso, yo creo que el rizo. Correcto. Rizo frente al liso, ¿cuál es el? Rizo. Muy bien, eso sería en cuanto a ello, ¿ya? Vamos a analizar ahora lo que hace referencia a las leyes de Mendel. ¿A qué hace referencia a las leyes de Mendel? La ley de la uniformidad. A ver, Juan Diego, ¿qué significará A? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cruzando? Un puro con dos puros. Muy bien, correcto. Estamos cruzando dos razas puras. Por eso se llama ley de la uniformidad. ¿Qué pasa si nosotros cruzamos dos razas puras? Vamos a ver lo siguiente. Color azul y color verde. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, tengo A y tengo A. La siguiente sería... Profe, ¿y eso cómo se hace? ¿Como una tabla de multiplicar? Como una tabla de multiplicar. Disculpen, esto también se me pasó. La denominamos, antes de ingresar a esto, nosotros utilizamos la denominada cuadro de Punnett. No sé si podremos... Voy a borrarle un poquito esto de acá para poder hacerlo esto de esta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros A por A me da A mayúscula, A minúscula, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería A por A? Entonces sería A mayúscula por A minúscula. La siguiente, ¿cómo sería? A por A sería A mayúscula, A minúscula, y la siguiente, A por A mayúscula y A minúscula. En conclusión, ¿qué hemos tenido? ¿Qué dicen aquí ustedes? ¿Qué hemos tenido? ¿Organismos 100% homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos. Correcto, hemos tenido organismos a 100% heterocigotos, ¿no es cierto? Esto es lo que dice la ley de la uniformidad. Vamos a ver ahora qué dice la ley de la segregación. ¿Qué estamos cruzando nosotros aquí, Juan Diego?
Dos híbridos. Nosotros estamos cruzando dos híbridos, ¿cierto? Que tienen dos alelos iguales o diferentes. Diferentes. Correcto, tenemos dos alelos diferentes, A mayúscula y una chiquita, ¿no es cierto? A mayúscula y una minúscula, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando ahora, igualmente como la tabla de multiplicar, A por A, ¿cuánto es? A mayúscula. Dos A mayúsculas. A mayúscula, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. A mayúscula por A minúscula, ¿qué me quedará? A mayúscula, A minúscula, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente. ¿Qué es lo que pasará con el siguiente? A por A mayúscula y A minúscula. Y el último, ¿qué pasará? Dos minúsculas. Dos minúsculas. A ver, Juan Diego, ¿qué dice usted? ¿Cómo será esto? ¿Qué hemos obtenido? ¿Cómo podemos expresar? Yo veo ahí que la mitad son homocigotos puros y la otra mitad son heterocigotos que serían híbridos. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto? Un ser puro, ¿no es cierto? También llamado homocigoto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Razas puras. Correcto. Vamos a ver esta de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hemos obtenido, perdón, ahí? A por A, un ser hetero, cigoto o híbrido, y otro ser heterocigoto híbrido, y un ser homocigoto puro, ¿no es cierto? Pero de carácter, ¿qué? ¿Dominante o recesivo? ¿Qué dice usted? Es minúsculo, recesivo. Correcto, minúsculo, siempre acuérdense, recesivo. ¿Qué va a ser minúsculo? Recesivo. Y mayúscula, Dominante. ¿cierto? Vamos a expresar de la siguiente manera. Entonces, en porcentaje tendríamos A por A, tendríamos A, tendríamos A. Dice Juan Diego, esto en porcentaje, ¿cómo sería? Si esto del 100%, estos 4 cuadritos del 100%, ¿cuánto representará cada uno? Vamos a ver. El primero, el 25%. Muy bien, 25% también un cuarto. Muy bien, un cuarto o 0, o 25% en porcentaje, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente. ¿Cuánto sería? El siguiente, 50%. Correcto, 50% o en un medio. Un medio, correcto, sería 50%. Y el último. Lo que sobra, un cuarto. Correcto, lo que sobra sería un cuarto o 25%. ¿Cuánto debe darme esto? El 100%. Correcto, debe darme el 100%. Debe sumando, por favor, y nos da el 100%. ¿Qué pasa si no da el 100%? Está mal hecho el cruce, está mal realizado o debe hacer otra cosa. Vamos a ver ahora lo que hace referencia a la ley de la distribución independiente. Ahora, jovencitos, aquí no es complicado, sino hay que tratarlo de ver a esta manera, ¿cierto? Vamos a analizar cada uno de ellos. Aquí yo estoy cruzando dos individuos, pero que presentan dos características diferentes. Para mi ejemplo, yo le he colocado que mi primer individuo, o bueno, los dos individuos tienen las siguientes características: color de ojos negros y cabello rizado, ¿ya? A va a representar el color de ojos negros y A minúscula va a representar otro color de ojos claros, o sea, será una característica recesiva, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente. B va a representar la forma del cabello rizado. Si ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? La forma de cabello rizado, decía, profe, el rizado es dominante frente al liso, ¿no es cierto? Entonces sería B minúscula, ¿eh? Y el otro organismo de igual manera. Nosotros estamos cruzando dos organismos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con dos características, dos organismos bihíbridos, con dos características iguales. Ahora, una vez que nosotros realizamos el cruce, nosotros podemos obtener estas características. Vamos a ver cómo realizamos o obtenemos estas características al realizar el cruce. Si yo tengo, por ejemplo, al igual como realizábamos en la tabla anterior, el cuadro de Punnett, yo voy a hacer la multiplicación sencilla. ¿Cómo procederé, Juan Diego? ¿Qué dice usted? Ayúdeme. ¿Cómo sería para la primera? AB. Correcto, primero voy a poner con otro colorcito. Sería A, B.
¿Qué me dirá Juan Diego en esta de aquí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice? Ayúdeme. Puro. Correcto, es un organismo puro. Dice que es un ser de ojos negros puro y de forma de cabello rizado. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Cómo me quedará A y B? Vamos a analizar en cuanto a una característica que sería color de los ojos. ¿Qué sería? ¿Homocigoto o heterocigoto? ¿Qué dice Juan Diego? Homocigoto los Correcto, ojos. muy bien. Vamos a ver a la forma del cabello. Heterocigoto. ¿Cuál es el dominante? La B mayúscula que es rizado. Muy bien, cabello rizado. Vamos al siguiente. Me quedaría A, ¿no es cierto? ¿Qué más? A minúscula. ¿Qué más? B mayúscula. B mayúscula y B mayúscula. Correcto. ¿Qué me dice esta característica? Que obtengo en la forma, en el color de los ojos, un organismo homocigoto o heterocigoto. Heterocigoto. Correcto, heterocigoto. Y en el caso de la forma del cabello, ¿qué pasa? Homocigoto, B mayúscula. Homocigoto, B mayúscula, rizado, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. Vamos al siguiente. ¿Qué me dice el siguiente? A minúscula y B minúscula. Organismo, ¿homocigoto o heterocigoto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Juan Diego? En el chat, respondan en el chat. ¿Qué será? ¿Homocigoto o heterocigoto? Vamos a ver qué obtenemos de la siguiente característica. ¿Homocigoto o heterocigoto? ¿Qué dice Juan Diego? Dos heterocigotos, Muy tanto bien, para los ojos y el cabello. Correcto, muy bien. Vamos a ver el siguiente. A mayúscula, B mayúscula y B minúscula. ¿Qué obtenemos, Juan Diego? ¿No es cierto? Un ser homocigoto para los ojos y heterocigoto para el cabello. Correcto, vamos al siguiente para apresurarnos. ¿Cuál sería A, B, B? Este hemos obtenido diferente, Juan Diego. ¿Qué dice ahí? A ver, tenemos en A, tenemos un organismo puro que sería homocigoto. Correcto. Y en el B también es un puro homocigoto, correcto, pero es recesivo. Correcto. ¿Por qué era recesivo, Juan Diego? ¿Por qué se dijo usted recesivo? Porque las B son minúsculas. Correcto, siempre, ¿no es cierto? B recesivo, ¿no es cierto? ¿Qué digo? Minúscula recesivo y mayúsculas dominante. ¿no es cierto? Vamos a ver lo siguiente. Me quedaría entonces A y B. ¿Qué organismos hemos obtenido aquí? ¿Qué dicen? Dos heterocigotos. Dos heterocigotos tanto para el color de los ojos, o sea, para sus dos características, color de ojos y cabello, ¿no es cierto? Vamos al siguiente, sería A y B. ¿Qué dice aquí Juan Diego? ¿Qué organismo hemos obtenido para el color de los ojos? Un organismo heterocigoto y forma de cabello homocigoto, en este caso sería liso, ¿cierto? Sí. Muy bien, vamos al siguiente, que me quedaría A, B mayúscula. ¿Qué pasará en este de aquí? ¿Qué me dice Juan Diego? En este de aquí, en el A mayúscula, en el siguiente, en el tercer... tenemos un heterocigoto y un homocigoto. Correcto, un heterocigoto y un homocigoto, ¿no es cierto? Homocigoto dominante. Correcto. Qué fácil que es, ¿no, Juan Diego? Ya una vez sabido, vamos a irlo analizando rápidamente, quedándome A, quedándome B, quedándome A, y quedándome B, y quedándome A, y quedándome B. Y para el último me quedaría A, me quedaría B, me quedaría A, me quedaría B, me quedaría A, me quedaría B, y me quedaría A y B. Eso sería en cuanto a la ley de la segregación, ¿ya? Ahora en este caso, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la tercera ley. Hasta ahí, entendido, ¿no es cierto? Claro, no hay ninguna confusión, ¿no es cierto? Ahora vamos a revisar lo que dice el chat. Mariela de Jesús Coronel, muy buenas clases, muchas gracias, ayúdenos compartiendo el video, por favor, que lleguen a más personitas que les ayude mucho, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente, vamos a analizar ahora a lo que hace referencia, ¿qué nos hace referencia? Ahora, Juan Diego, vamos a borrarlo, ¿no es cierto? Nuestros dibujitos, vamos a borrarlo, en este caso de aquí.
hemos escuchado, ¿no es cierto?, nosotros acerca de la codominancia y la herencia intermediaria, ¿ya? La codominancia y la herencia intermediaria. ¿Qué será la codominancia, Juan Diego? ¿Qué me dice usted? Codominancia, ¿no? Que domina. Ya, codominancia que domina. ¿Y la herencia intermediaria qué será? Tampoco, ¿no es cierto? Una codominancia principalmente es un estado en el cual no hay un gen recesivo, sino ambos se comportan como dominantes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una codominancia quiere decir que no hay genes recesivos o alelos recesivos, sino los dos se comportan como dominantes, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios de estos de aquí, de acuerdo a la codominancia, ¿ya? En este caso, la codominancia, los organismos no se mezclan sus características. Vamos a ver, por ejemplo, si cruzo un gallo, ¿no es cierto? Ahorita es que están cantando. Un gallo, ahorita es que están cantando, ¿no es cierto? Un gallo de color blanco con una gallina de color negro. ¿Qué dice Juan Diego? ¿Qué color obtendré? A ver, gallina, ponle aquí. ¿Qué dice usted, Juan Diego? ¿Qué color obtendré a la gallina si mezclo un gallo de color blanco con una gallina de color negra? ¿Qué dice usted? Hay algunas opciones. Unas opciones. Por ejemplo, en este caso, no sé si han visto las gallinitas que tienen los colores mezclados, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene un pedacito de color blanco, otro pedacito negro, ¿no es cierto? Sí han visto, ¿no es cierto, Juan Diego? ¿Usted sí ha visto ese tipo de elementos? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ver en el caso de la codominancia. Habíamos afirmado que la codominancia, los dos organismos no presentan alelos recesivos, sino los dos se comportan como dominantes. Por ejemplo, el gallito CN se mezcla con la gallina CB y CB. ¿Qué es lo que pasa cuando se mezclan los dos? Obtenemos la denominada codominancia, ¿no es cierto? La denominada codominancia. Muy bien, correcto. Fernando Mejía, blanco con puntos negros, correcto. A eso hace referencia la codominancia, ¿no es cierto? ¿Por qué hace referencia a eso la codominancia? Porque no hay alelo recesivo, sino los dos se comportan como alelos dominantes. En este caso, entonces, obtendremos CN y CB. Ya, muy bien. Hemos obtenido una gallina o un pollito blanco con puntos negros, ¿no es cierto? Eso es lo que obtenemos. Muy bien, correcto. Dame conectando, por favor. Vale. La tele se está desconectando. Solo apretar bien. Ya sé. Ya, muy bien. Ahora, en este caso, ¿no es cierto? Habíamos obtenido un pollito o un pollo blanco con puntos negros, ¿no es cierto? Eso hace referencia a la codominancia. Ahora, vamos a hacer referencia a la herencia intermediaria, ¿no? Cuando nosotros tenemos o hacemos referencia a la herencia intermediaria, hacemos referencia que hay una mezcla de sus características. La herencia intermediaria, muchos de ustedes tal vez han escuchado, ¿no es cierto? Cuando mezclamos, ¿no es cierto? Vamos a ver, la herencia intermediaria. Nosotros cuando hacemos referencia a la herencia intermediaria, aquí se mezclan las características. Por ejemplo, si mezclo o si cruzamos una flor blanca con una flor roja. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué dice Juan Diego usted? ¿Qué pasará cuando mezclamos una flor blanca con una flor roja? Vamos a poner las características fenotípicas R. Repito, ¿no es cierto? Dice que la característica intermediaria no existe. Hay una combinación, lo que es en sus características, ¿no es cierto? En este caso,
si yo mezclo o cruzo este elemento, voy a obtener una flor, lo que es rosada, ¿ya? Muchos de ustedes dicen, profe, voy a obtener una flor roja. No roja, sino rosada, porque es una herencia intermediaria y una combinación de sus características, ¿ya? Eso sería, es un ejemplo muy claro de la denominada flor de Don Diego, ¿no es cierto? Muy bien, eso sería en cuanto a lo que es a la herencia intermediaria. Vamos a ver ahora lo que es a la herencia ligada al sexo. ¿A qué se referencia la herencia ligada al sexo? Nosotros cuando hablamos de la herencia ligada al sexo, vamos a hablar de una característica muy importante denominada el daltonismo, y hay muchas más, ¿ya? Vamos a únicamente tomar esta característica, daltonismo. ¿Qué es el daltonismo, Juan Diego, si nos recuerda, por favor? El daltonismo, ¿no es cierto? Donde que no podemos diferenciar bien los colores, ¿no es cierto? Principalmente el daltonismo es una característica principalmente debida al cromosoma X. Por ejemplo, una mujer daltónica, voy a dibujar aquí, vamos, que es una mujer. Digamos que ahora una mujer daltónica, profe, ¿cuándo una mujer es daltónica? Si es ligada al cromosoma X, principalmente debe estar afectado en sus dos cromosomas recibos, X y X, ¿ya? En cambio, el hombre va a ser daltónico cuando únicamente le afecte a un solo cromosoma, por ejemplo, a X. Le afecta a un solo cromosoma X y el hombre se hace daltónico. En cambio, para una mujer sea daltónico, ¿qué dije, Juan Diego? ¿Qué debe pasar con los dos cromosomas? Deben ser afectados, ¿no es cierto? Ahora, si yo cruzo, ¿no es cierto? Vamos a ver los dos. Si yo cruzo a los dos, ¿qué es lo que me pasará? Si yo cruzo este con este, ¿qué obtendré? Vamos a ver. Hagamos un cuadrito de Punnett de manera rápida. X del varón y E del varón. X de la mujer afectada por daltonismo y afectada por daltonismo, ¿ya? Vamos a ver ahora. X de X. X de y X de X y X de Y. ¿Qué me dice ahí Juan Diego? ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué habíamos dicho que para que una mujer sea daltónica, qué debe tener afectado? Sus dos cromosomas, ¿no es cierto? X y X. Por lo tanto, vamos ahora a sacar la característica de aquí. Por ejemplo, yo he obtenido dos mujeres, o el 50%, perdón, un medio o el 50% de las mujeres que poseen la enfermedad, ¿ya? Pero no la evidencia, ¿ya? Ellas poseen, o sea, sus características, rasgos internos lo poseen, pero no lo evidencian, ¿ya? Por lo tanto, sería el 50% de las mujercitas X de X y el otro 50%, ¿qué pasará? Son varones, en cambio, que ya poseen ya poseen lo que es esta característica del daltonismo. ¿Por qué ya poseen? Porque únicamente el daltonismo afecta a qué cromosoma, el cromosoma X, ¿no es cierto? Únicamente, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a esto, ¿ya? Esto sería en cuanto al daltonismo, ¿ya? Vamos a ver ahora a lo que hace referencia a unos ejercicios, Juan Diego, que hemos preparado para el día de hoy, unos ejercicios a uno le borres para que le hagan una foto muy captura. simpáticos, ¿ya? Vamos a ver, cada uno hágale una foto captura de los ejercicios para ir analizando cada uno de ellos.
Bueno, eso sería en cuanto a esto, ¿no? Vamos ahora a borrar nuestra pizarra, nuestra creación, ¿no es cierto? Esto, vamos a borrar todo esto para empezar realizando lo que son los ejercicios. A ver, me ayuda Juan Diego, por favor, con los ejercicios. Borramos todo. Me molesto. Ya. Nos puede ayudar, ¿ya? Vamos a ponerle por acá. Eso. Listo. Dice, Lucho, Paco, Pepe y Hugo son hermanos de un padre y madre. Sin embargo, asombrosamente cada uno tiene un distinto grupo sanguíneo. Para que esto sea posible, los padres deben tener genotipos, ¿ya? Vamos a ir analizando al caso de los alelos múltiples. Alelos múltiples. Dentro de los alelos múltiples nosotros vamos a tener los denominados grupos sanguíneos, ¿ya? Grupos sanguíneos, ¿ya? ¿Cuántos grupos sanguíneos tenemos, Juan Diego? Los grupos sanguíneos, vamos a analizar cada uno de ellos y para ir explicando. Yo, para el ejemplo, siempre jóvenes, ¿qué pasaba, Juan Diego, cuando yo ponía la letra mayúscula? ¿Qué significaba? Dominante. Correcto, dominante, grupo sanguíneo dominante frente a un recesivo, ¿no es cierto? ¿Qué más tendremos? O en su defecto puede ser el grupo sanguíneo A, puede ser A o también A. Vamos a ver aquí, grupo sanguíneo, grupo A. Grupo A. Vamos a ver el grupo B. ¿Cómo será el grupo B, Juan Diego? ¿Qué me dice usted? Grupo B. ¿Cómo será el grupo B? I mayúscula, ¿no es cierto? La B chiquita y el recesivo, ¿no es cierto? Vamos a ver. O también en su defecto, ¿cómo puede ser? I, B y B, ¿ya? Vamos a ver. El otro grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. A ver, que sería I, A. ¿Ya? Ahora, nosotros siempre el grupo sanguíneo A y tanto B van a ser los dominantes. En cambio, ¿no es cierto? Hay una condominancia en cambio entre A y B, ¿ya? Entre el A y B son los dominantes y codominante frente a A y B. Por ejemplo, ¿cuál es el dominante? A y B frente al grupo sanguíneo O, que se denomina generalmente, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el ejercicio. Nos dice, Lucho, Pepe y Hugo son hermanos de padres y madres. Sin embargo, asombrosamente, cada uno tiene grupos sanguíneos diferentes. Ahora, si yo hago mi cuadro de Punnett, ¿no es cierto? Si yo hago mi cuadrito de Punnett, ¿qué es lo que pasará aquí? Perdón, voy a hacerle un poquito más. A ver, sería el cuadro de Punnett. ¿Ya? Si yo tengo mi cuadro de Punnett, ¿no es cierto? Y únicamente, ¿cómo puedo determinar esto? Únicamente por descarte, ¿no es cierto? Todos los hijos van a ser de grupos sanguíneos iguales o diferentes, me dice el problema. Distintos. Distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a ver mi primera opción. ¿Qué pasa si pongo I, ¿no es cierto? Y A, ¿no es cierto? Por I. ¿Y el otro? Y B por I minúscula. I minúscula, correcto, muy bien. Vamos a ver qué nos sale de esto. Si está bien esta respuesta, ¿qué nos debe salir, Juan Diego? ¿Iguales o diferentes los grupos sanguíneos? Todos distintos. Correcto, todos distintos. Vamos a ver, IA, ¿cierto? IA, IB, IB, I. Vamos a ver el siguiente, IA, I, y el siguiente, I. ¿Iguales o distintos? Todos están distintos. Todos distintos. Por lo tanto, nuestra opción correcta ha sido la A. ¿Por qué? Porque dice que
son hijos de los mismos padres, pero tienen grupos sanguíneos diferentes. ¿Ya? Esto hace referencia. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio una vez aclarado cada uno de ellos. Dice, Elisa es daltónica y contrajo matrimonio con Hugo de visión normal. 2 años después tuvieron a Jorge, quien presenta daltonismo. Actualmente Elisa tiene 8 meses de gestación de su segundo hijo Marco. ¿Cuál es la probabilidad de que Marco sea daltónico? Esto a simple vista podemos determinar. ¿Por qué? El 100% podemos determinar. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Elisa es daltónica. Al ser Elisa daltónica, quiere decir que le está afectando a sus dos pares de cromos, a sus dos cromosomas X y X. ¿Cuál es el normal? El papá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papá? ¿Qué digo? Que el esposo es Hugo, ¿no es cierto? Huguito es el esposo. ¿Ya? Él es normal, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Vamos a ver ahora, si hago mi cruce, vamos a ver cuántos hijos daltónicos tiene la posibilidad de tener. Vamos a ver. X de, XD. Siguiente sería X de X. El siguiente sería X de X. El siguiente sería, aquí sería XY. Y el siguiente sería X de Y. Este es el ejemplo que nos pusimos anteriormente, que hemos obtenido 50% de mujeres que poseen la enfermedad, pero no la hacen visible. ¿No la? Hacen visible. No la hacen visible, morir, ¿no es cierto? Y el 50% de los varones, ¿qué pasa? Poseen la enfermedad, pero poseen la tampoco la enfermedad hacen y les visible. hace visible. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, Juan Diego? 50, 100, 10, 0, perdón, 50, 100, 75. ¿Qué dice usted? 50. No, Juan Diego, eso quería, ¿no es cierto? ¿El hijo qué es? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Cuánto sería el 100% de los hombres? Van a tener daltonismo. ¿Sí ven? Por lo tanto, sería el 100%. Ya. ¿Qué pasó, Juan Diego? Hay truco en la... Hay un truco aquí, ¿no es cierto? Hay un truco. Muy bien, en serio. Vamos al siguiente ejercicio. Ven, solamente con unos truquitos no está complicado. ¿Sí o no, Juan Diego? ¿Qué dices? Sumamente fácil. Sumamente fácil, ¿no es cierto? Dice, si una planta, Pisciums, que es homocigota de vaina verde, se cruza con una heterocigota de vaina amarilla. De las descendientes en la familia de las 24 descendientes de la familia 2, ¿cuánto sería de vaina amarilla? Muy fácil, vamos a ver. Únicamente, vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de planta. Una es homocigota. ¿Cómo le ponemos, Juan Diego, homocigota? A ver si me ayuda. ¿Cuál era la dominancia frente a la homocigota? ¿Cuál era dominante? A ver, acuérdense, vamos a ver en los comentarios. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál era dominante, verde o amarilla? Hasta eso vamos a ver los comentarios. Jorge Luis Campoverde, buena profe Lucho, gracias, ya sabes. Muchas gracias, compañero Juan Diego. Perdón, Jorge Luis. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Anita Belén, Barbecho, muy bien, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Cómo procederemos en esta de aquí? Jóvenes, en esta de aquí, ¿cuál sería lo que es la dominancia y lo que es la recesiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál era la color amarilla dominante? Vamos a ir analizando entonces. Dice que tenemos una planta que es homocigota de vaina verde. Homocigota. ¿Qué quería decir homocigota, Juan Diego? Tiene dos mayúsculas o dos minúsculas. Correcto, dos alelos iguales. Por lo tanto, al ser una vaina verde, como sabemos nosotros, el color de la vaina o el color de la semilla
al ser verde, lo que es dominante frente a la amarilla. Entonces, la vaina verde es la amarilla. Ojo, no confundan color de la semilla, porque también había color de la semilla. El color amarillo era dominante frente a la verde. En cambio, la vaina verde es dominante frente a la amarilla. Al ser homocigota, ¿qué letras le pondré, Juan Diego? ¿Qué me dice usted al ser homocigota y ser verde, la dominante frente a la amarilla? ¿Mayúsculas o minúsculas? Estamos hablando de la amarilla. De la verde. De la verde en mayúsculas. Correcto, mayúsculas. Vamos a poner A. Muy bien, vamos a ver la siguiente. La vaina amarilla, al ser homocigota. ¿Qué dice usted? Le pondremos A minúscula, A minúscula. ¿Ya? Vamos a hacer el cuadro que dice que sería de la primera familia, ¿no es cierto? Un poquito más acá, esto muy arriba, ¿ya? Si hacemos el cruce simplemente, vamos a obtener la siguiente. Para la primera familia, F1, tendremos, ¿no es cierto? A ver, sería de la primera familia, perdón. Sería A. Obteniendo A por A. Obteniendo A, obteniendo A, obteniendo A. ¿Qué le hemos cumplido ahí, Juan Diego? ¿Qué me dice ahí? La ley de la uniformidad. La ley de la uniformidad. Ahora dice, ahora ¿qué pasa? Aquí estoy mal, dice las 24 descendientes de la familia 2. ¿Cuántos serán de vaina amarilla? ¿Qué me dice aquí, Juan Diego? ¿Cuántos serán de vaina amarilla? Déjenme ver aquí. ¿Cuántos serán de vaina amarilla si cruzamos esta de la segunda familia? Esta es la primera familia. Vamos a ver la segunda familia. ¿Cómo será la segunda familia? Tengo del cruce A. Mayúscula, minúscula. Ya, este sería de la segunda familia, ¿cierto? Este sería de mi primera familia. Este sería de mi segunda familia. ¿Ya? Ahora, esto me dice, profe, ¿cómo saco eso? Dice 24 descendientes, dice. ¿Cuántos tengo aquí, Juan Diego? 4, ¿no es cierto? Únicamente en 4. Es únicamente hacer una relación. Vamos a ver qué relación puedo aplicar. ¿Qué significa A? ¿Qué color de vaina vamos a obtener? Verde, ¿cierto? Verde homocigota. Verde homocigota, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué dice? Verde heterocigota, ¿ya? Y la última me dice obtengo amarilla homocigotum. Amarilla homo o hetero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Homocigoto o hetero? Homocigoto, muy bien. Homocigoto, correcto. Ahora, yo únicamente voy a hacer una relación. Yo obtengo amarillas, ¿cuántas? Verdes, 1, 2, 3. ¿Sí o qué, Juan Diego? 3. Ahora, si dice de 24 descendientes, yo tengo 24, de 4, de las 4 descendientes, ¿cuántas amarillas obtengo, Juan Diego? ¿Qué dice? Una amarilla. ¿Cuántos descendientes tengo? 24. De las 24, ¿cuántas amarillas obtendré? 24. 24. 24 para 4 me da 6. 6. Únicamente he obtenido 6 amarillas.
¿Fácil o difícil, Juan Diego? Facilito. Amarilla, ¿ya? Eso sería en cuanto a este ejercicio. Por lo tanto, mi opción correcta sería la opción D, ¿ya? Eso sería en cuanto a mis ejercicios, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Ya. Vamos a ver la siguiente, Juan Diego. Dice, los cuyes, vamos a hablar de los cuyes. Los cuyes, el pelaje oscuro, el dominante, es igualito al anterior. Cuyes, el pelaje oscuro es dominante frente al blanco. Si se cruza un cuy de pelaje oscuro con un pelaje blanco, ambos de raza pura, ¿ya? Vamos a ver, raza pura. ¿Qué me quiere decir raza pura? Vamos a ¿Sí te poner... gusta el cuy, Lucho? También, claro, mucho. Vamos a ver, dice el carácter dominante, el color del pelaje dominante, El oscuro. oscuro. Pongámosle B de oscuro, de black, ¿ya? Por lo tanto, como es puro, sería el 1. ¿Y el otro cómo sería, Juan Diego? El pelaje blanco. Pelaje blanco. Vamos a ponerle B mayúscula o B minúscula. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es el público? ¿Dicen Minúsculas. ustedes? Minúsculas. Correcto, minúsculas, ¿no es cierto? Vamos a ver, minúsculas. ¿Qué hago? Para mi primera, F1 sería B por B. B y B. Rapidito. Tenemos B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y B mayúscula, B minúscula. 100% hetero, cigoto, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa si cruzamos esto. B, 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 B para mi segunda generación. Para mi segunda generación, ¿qué me dice? Obtengo, ¿no es cierto? BB, obtengo B mayúscula, B minúscula, obtengo B mayúscula, B minúscula y B minúscula, B minúscula. ¿Qué me está pidiendo el problema? A ver, dice, ¿cuántos fenotipos dominantes obtendré? ¿Cuántos fenotipos dominantes obtendré? ¿Cuáles son los dominantes, Juan Diego? Ayúdeme. Los mayúsculos. Correcto, tengo 1, tengo 2, tengo 3. 3 dominantes. Pero pongamos, perdón, sí, está bien, 3 dominantes. 3 dominantes. 3 dominantes, correcto. ¿3 de cuánto, pero? 3 de 4. Correcto. ¿Qué hago? La misma relación, ¿no es cierto? ¿De cuántas? 20 crías, dice. 20 crías. Y obtengo, perdón, de 4 obtengo 3. De 20 crías, ¿cuántos serán? ¿Cuánto obtendré? 20 por 3, 60, dividido para 4, 15. 15, muy bien, 15 crías. ¿Ya? Por lo tanto, mi respuesta correcta ha sido la C. La C. ¿Ya? Si ven, muy fácil, ¿no es cierto? ¿Complicado, Juan Diego? No, no es cierto. Nada de complicado, todo es fácil. Y sobre todo si se trata de cuyes. Lógicamente, sí. Vamos a ver lo siguiente. Ya. Correcto, muy bien, Fernando Mejía, 15, muy bien, correcto, Fernando. Ya vamos a ver el siguiente. Dice la mosca de vinagre. La mosca de vinagre, las características de los ojos blancos es recesiva frente a los alelos silvestres R. Y así cruzamos dos líneas puras, macho silvestre con ojos, macho silvestre con ojo o con hembras de ojos blancos. ¿Cuántos individuos obtendremos? ¿Será igualito o diferente al anterior? Igualito, ¿cierto? Únicamente debemos realizar lo siguiente. Macho y una hembrita. Macho y hembra. Ahora, ¿qué me está diciendo ahora? Macho o hembra. ¿Qué me dice? El color de ojos blancos es recesiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál domina? El ojos. Color de ojos, los tapes, ojos, o alelos de ojos, alelo recesiva frente a los alelos silvestres de ella. Si cruzamos dos líneas puras de machos silvestres, ¿qué me quiere decir razas puras de machos silvestres, Juan Diego? Ahí está mal digitado, esa debe ser R mayúscula, ¿sí?
porque son características dominantes, porque la recesiva es blanca, la dominante sería ella, ¿ya? Entonces vamos a ver, el macho sería ella, ¿ya? Y la mujer dice que cruzamos con una hembra de ojos blancos. Para que sea blancos, ¿qué me debe ser, Juan Diego? ¿Qué dices tú? Ah, sí, ¿no es cierto? Debe estar afectando aquí y acá. Sí, lógicamente, sí. Ahora, esto me quiere decir, ahora dice, si cruzo, vamos a ver mi primera familia, si cruzo, ¿cierto? Vamos a cruzar X, XB y XR, XY. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente, me dice, ¿no es cierto? Quedándome XR, XB, XR, XB. Siguiente, XR, X, perdón, aquí sería XB, XB, Y, XB, Y. ¿Sí? Ahora dame verificando, Juan Diego, ¿qué me dices tú aquí? Según la pregunta, ¿cuántos individuos de ojos blancos serán? ¿Cuántos individuos de ojos blancos tengo aquí, Juan Diego? La fila de abajo. Únicamente este de aquí, ¿cierto? Estos no son, ¿cierto? ¿Por qué no son estos, Juan Diego? ¿Qué me dices tú? Porque está la R mayúscula ahí. Correcto, muy bien. Por lo tanto, únicamente sería 50% de ojos blancos, ¿ya? Ojo, pero ahí esperarán un ratito, ojo. Eso no es la respuesta. Ahora, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos serán en 800? Facilito. La mitad de 800 nada mitad más. De 800, ¿cuánto es? 400. 400. La respuesta entonces igual 400, ¿sí? Individuos, ¿sí? No hay en qué confundirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Ha sido la A. Vamos al siguiente ejercicio. De manera muy facilita, ¿no es cierto? Listo. Dice, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo situado en el cromosoma X. ¿Cuál será el porcentaje de la probabilidad de hemofílicos en una descendencia de un matrimonio formado por una mujer portadora del gen y un hombre normal? Ojo, ¿qué me dice ahí? Facilito también. Vamos a ver la descendencia, me dice. La hemofilia se debe a qué característica de un gen recesivo en el cromosoma X. Gen recesivo en el cromosoma X. ¿Cuál será la probabilidad de hemofílicos en la descendencia de un matrimonio formado por una mujer portadora del gen y por un hombre normal? Vamos a ver, hombre, sí se ve aquí, ¿no? Sería mujer normal. A ver, Juan Diego, ayúdame aquí. Para que una mujer sea únicamente portadora del gen, ¿qué debo ponerle? Vamos a representar la hemofilia, representémosle con H aquí, ¿ya? Una X con H y una X sin H. Muy bien, correcto. Una X con H y una X sin H. ¿El hombre qué pasará? Hombre. ¿Qué pasará en el caso del hombre? X Y nada más. no tiene nada. ¿Ya? Me dice, ¿cuál será el porcentaje de la probabilidad de que su descendencia y matrimonio sean hemofílicos? Facilito, ¿qué hacemos? Únicamente Cruce. HX, XY. ¿Ya? Por lo tanto, sería XH, X, XX, XH, y XY. ¿No? ¿Cuál ha sido mi probabilidad? A ver, ¿dónde está? Déjeme ver. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad hemofílico de la descendencia matrimonio formado por un hombre o una mujer? A ver, dice, ¿dónde está la? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de hemofílicos en la descendencia en un matrimonio formado? ¿Cuál es la probabilidad de hemofílicos? Facilito. Los que están de manera vertical. ¿Cuál será la probabilidad? Pero no hay. El 50%. No está. Hemos puesto el 45%. Error de digitación a lo mejor. ¿Qué dicen ustedes?
Dice el público. Ahí están en los mensajes. Dice Fernando. ¿Qué dice Fernando? 25%, Fernando. ¿Qué dicen los demás? Fernando, 25%. Ya, muy bien. Sí, el 25% lógicamente hace referencia a hemofílico. Está muy bien, Fernando. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver, ¿tenemos otro más? Entonces la D. ¿Tenemos otro más? Sí. Sí. Muy bien, vamos a ver. Listo, ahí está. Indica el genotipo de un hombre calvo. Este es un ejercicio muy simpático, ¿ya? Vamos a poner el propio Juan Diego de ejemplo. Dice indica el gen de un tipo hombre, de un hombre calvo, cuyo padre no era calvo. ¿Sí te acuerdas, Juan, cómo representábamos a un hombre y a una mujer? Ahora tengo un cuadradito y un círculo. A ver, que me ayude ahí. ¿Cómo representábamos a los hombres y a las mujeres? Cuadro, círculo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cómo representaba este cuadro? Está medio retorcido. ¿Cómo representábamos al hombre y cómo representábamos a la mujer? Según el árbol genealógico. ¿Qué dice Juan Diego? ¿Y se acuerdan? ¿No? A una mujer principalmente circulito. Al hombre, un cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver ahora, me dice aquí, verán. Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era calvo. ¿Ya? Vamos a ver un hombre. Por lo tanto, aquí el hombre ha sido calvo. Vamos a ponerle con la letra C, ¿ya? Un hombre era calvo, ¿ya? O me está colocando con la letra B. Pongámosle B, ¿ya? Su padre no era calvo. Al no ser su padre calvo, debe ser bebé. ¿Por qué bebé? Porque son características recesivas. Por lo tanto, si esta característica de ser calvo no es una característica dominante frente al no calvo, por lo tanto su papá tenía que ser no calvo, ¿cierto? Tenía que tener las dos características recesivas. Por lo tanto, yo tengo que el hijo ha sido bebé o el hombre. En este caso sería el hombre bebé. Ya tengo mi primera opción. Ya estoy entre la A, B y C. Descartado la D. ¿Ya? Vamos a ver ahora de la mujer. ¿Qué nos dice la mujer? ¿Qué nos dice la mujer? Dice, pero el de su esposa no era calva. Vamos a ver, su esposa no era calva. Ya el de su esposa no era calva, pero cuya madre sí era calva. Ya vamos a ver, calva, vamos a ver, esposa. Que digo, la mamá de la esposa. ¿No es cierto? Sería la mamá de la esposa. Tendríamos la mamá de la esposa. Tendríamos que no era calva, déjenme ver que no era calva, déjenme ver, pero cuya madre era calva. La esposa no era calva, la mamá era calva. ¿Ya? Por lo tanto, su hija tiene que ser B mayúscula, B minúscula. Ahora, profe, ¿pero por qué la mujer únicamente B minúscula y no es calva? ¿Por qué? Porque esta característica se encuentra ligada a un gen recesivo del cromosoma X. Si Juan Diego nos recuerda, cromosoma X? ¿Cuántos cromosomas de X tiene la mujer? 2 cromosomas, ¿cierto? Al tener 2 cromosomas, por lo tanto, únicamente está afectando al uno, por lo tanto, no tiene o no presenta en sí la enfermedad, ¿ya? En este caso, ya tenemos del hombre y tenemos de la mujer, ¿ya? Ahora, en este caso, algo más me dice,
Ya tengo la respuesta, por lo tanto mi respuesta ya está entre la la opción número C. Porque tengo lo que es el genotipo del hombre y genotipo de la mujer. Lo que sería mi respuesta correcta, la C. Ahora, ¿de dónde saco esos 3/4 y 1/4? Principalmente, yo voy a hacer, a ver, algo más me decían, y la probabilidad de que sus hijos e hijas sean respectivamente calvinos. Vamos a ver, hacer el cruce entre cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo X de la mujer, B, y X del hombre, X, B, perdón, sería de la mujer, XX, y sería X, Y del varón. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la probabilidad de que sus hijos presenten esta característica? Principalmente, como podemos ver aquí, el porcentaje de sus hijos. Para que sus hijas presenten la enfermedad desde, ¿dónde está? Dice, y la probabilidad de que sus hijos e hijas presenten esta enfermedad. ¿Cuál sería la probabilidad? Principalmente sería de 1/4 de la 1 y de 3/4 que presenten la enfermedad. ¿Ya? Eso sería, los 3/4 presentan y el otro cuarto no presenta. ¿Sí? ¿Y qué opción? La opción correcta, ya habíamos afirmado que es la C. Únicamente estamos verificando la anterior. ¿Ya? Y eso sería en cuanto a estos ejercicios. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. No se olviden que después de esta clase tenemos la clase relacionada con mi compañero Juan Diego, relacionado a ecuaciones lineales y funciones cuadráticas. ¿Ya? No se despeguen que en minutos estamos transmitiendo. Ahora mismo, vamos, dice ahora mismo. ¿Qué tal, neutroncitos? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. No se desconecten, en 5 minutos lanzamos la nueva transmisión para lo que es matemáticas, funciones lineales y funciones cuadráticas. Esperen la transmisión, ¿sí?